¿Cuántas veces te has cachado haciendo eso que te prometiste de niña que jamás ibas a hacer cuando fueras mamá? Esto nos pasa a la mayoría de nosotras y tiene que ver con algo de lo que te he compartido hace un tiempo, pero que no nos hemos sentado a conversarlo profundamente. Estos son las heridas de nuestra historia o las heridas de nuestra infancia. Si a ti te ha pasado muchas veces que te estás convirtiendo en esa versión de mamá que no querías ser, quédate porque este episodio te puede ayudar muchísimo. Soy Adriana Alcázar, psicóloga, experta en salud mental materna y esto es Milagro Mujer. Qué gusto estar contigo una semana más y créeme que este tema me tiene emocionada, estresada en el buen sentido y un poquito también nerviosa porque sé que vamos a hablar de temas que pueden llegar a ser un poquito difíciles de digerir, pero que la verdad necesitamos como mujeres voltear a ver porque mucho de nuestra salud mental, mucho de nuestra capacidad para saborear y conectar con nuestros hijos tiene que ver con este tema. Y este tema en este día le vamos a entrar a hablar de esas heridas de la infancia o esa manera en la que podemos voltear a ver nuestra historia y sanarla. Mucho en psicología clásica, ¿no? Se ha hablado de, a lo mejor lo has escuchado, esta onda de infancia es destino. Y créeme que yo no estoy de acuerdo con ese concepto, pero creo que mucho tiempo hemos pasado como huyendo de eso y queriendo un poco también negar que lo que nos pasa en la infancia no es que se va a convertir nuestro destino cerrado y absoluto, pero sí nos influye y sí nos marca la pauta. Ya sea porque tú, haz de cuenta, no sé, te quieres oponer por completo a eso que viste de niña o porque te identificas y lo estás replicando por completo. Si has estado en algún espacio, como siempre digo, en algún espacio fuera del podcast conmigo, seguramente me has escuchado decir que todos creemos que no tenemos un manual de maternidad, que no sabemos cómo ser mamás, pero la realidad es que sí lo tenemos. La manera en la que fuimos maternados, en la que nuestra mamá la vimos ejercer la maternidad y también a nuestro papá, es la manera en la que nosotros tenemos aquí guardada cómo se deben de hacer las cosas. Te digo, ya sea por afiliación, que vas a copiar exactamente lo que hicieron, o por oposición. Pero al final del día, cuando no tenemos nuestra historia acomodada y resuelta, nos está quitando libertad, nos está sesgando. Y hoy vamos a ver cómo es que esto se configura y te quiero dar algunas pautas para que puedas empezar a salirte de ese sesgo y a resignificar tu historia para que, pues, varias cosas. Número 1, tu salud mental esté como que al tiro, que no estés a lo mejor con más boletitos o más probabilidad de estar viviendo ansiedad o depresión. Y también para que a lo mejor aquí es donde nos toca escribir una historia diferente. Rompamos patrones y rompamos ciclos de violencia tal vez, o ciclos en donde nos hemos sentido por generaciones poco amados o poco respetados, poco cuidados, etcétera. El hecho de que tú te permitas sanar tu historia escribe un futuro diferente para tus hijos. Entonces, pues vamos a entrarle. Bueno, en primer lugar, creo que es importante reconocer que quienes somos hoy en día, con todo lo bueno y todo lo malo que implica, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con de dónde venimos, quiénes son nuestros papás, todo el conjunto como de recuerdos que tenemos. Muchas de las veces cuando yo hablo de este tema, algunas personas o pacientes, o incluso yo misma algún tiempo, me movía como a un lugar oscuro, ¿no? Decir, me peleo con tales cuestiones de mi historia y no me gustan. Y a veces casi que hasta que quisiéramos viajar en el tiempo y cambiar las condiciones de nuestra historia. Bueno, no podemos. Lamentablemente no podemos cambiar nuestro pasado. Lamentablemente en algunas áreas, pero gracias también que no lo podemos cambiar porque quienes somos hoy es resultado de esa historia. Lo único a lo que tenemos que enfocarnos es a cambiar el futuro. ¿En qué sentido? A ver, te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Puede ser que tú hayas vivido alguna experiencia que te haya dolido muchísimo. Puede ser que tú hayas vivido bajo un estilo de crianza que a veces sentiste como injusto o que sentiste como a veces hasta cierto abandono.
Pero es a partir de esa historia o a partir de esos actos que tú desarrollaste una cuestión de carácter que hoy te ayuda muchísimo. Cómo ser muy organizada, cómo ser muy alerta, cómo ser muy intencional en tus días. Estos son ejemplos abstractos, pero tal vez tú puedes ir rellenando con tu propia historia. A veces nos pasa que, no sé, tuvimos papás que fueron un poquito irresponsables con nosotros. Eso nos hizo convertirnos en adultos muy rápido. Y ahora que somos verdaderamente adultos, tenemos un sentido de responsabilidad profundo que nos permite ejecutar tareas muy importantes, ya sea asumir responsabilidades fuertes en la casa o en nuestro trabajo, etcétera. Pero a pesar de que tenemos esta ventaja o esta cosecha positiva, muchas de las veces cuando no le damos sentido a nuestra historia, podemos tener las dos partes conviviendo. Tengo este rasgo de carácter que me gusta, en el que me apoyo y que me da victorias, que me da éxito, al mismo tiempo que tengo el dolor atorado en el pecho, el llanto atorado en el pecho de esa niña chiquita que vivió cierto abandono, de esa niña chiquita que no tuvo un lugar seguro en sus padres. Es por eso que es importante resignificar nuestra historia y volver a decir, no puedo cambiar lo que viví, no puedo cambiar lo que me sucedió, pero sí puedo acomodar en un lugar distinto este recuerdo y soltar el dolor para poner más bien el enfoque en aquello positivo que me está dando en el tiempo presente, en el día de hoy. Esa es una de las posibilidades, o este es un ejemplo de lo que podemos hacer al reacomodar nuestra historia. Ahora, ¿qué parte de tu historia creo que es importante? Hay muchas partes de nuestra historia, ¿no? Y hay muchas cuestiones que podemos revisar. Este es uno de los temas, o este es el tema que revisamos en el taller de Mamá Consciente. Nos vamos paso a paso y vamos a ver estructuras de autocuidado y vamos a ver estructuras de emociones y vamos a ver estructuras de amor y de apego. Y hoy quiero que hablemos de esta tercera parte. Es la más intensa y es la más fuerte, pero también es la que más involucra de nosotros y la que más nos genera influencia en nuestra vida. ¿A qué voy con esto? Cada uno de nosotros, cuando nacemos, somos chiquititos, somos bebés, vamos aprendiendo a través del cuidado que nos dan nuestros papás cómo es el mundo y cómo son las personas. Si tuvimos papás que lograron ser contenedores, contenernos y lograron cubrir nuestras necesidades básicas de manera suficiente, no excelente, eso no existe, pero suficiente, se van creando en nosotros estructuras o ideas de que el mundo es bueno y que las personas nos van a cuidar. El cuidado que recibimos de nuestros papás nos van generando estas ideas. Cuando nosotros tenemos estas ideas de que el mundo es bueno y vamos a recibir cuidado, que no estamos amenazados, nos vamos también relacionando con las personas de cierta manera. Puedes empezar a ver cómo esta cadenita te acompaña en todos tus días, aún ahora con tus hijos. ¿Okay? Ahorita vamos a entrar a eso, pero déjame te cuento mucho más de estas estructuras de apego. Cuando tus papás, por alguna razón, a lo largo de tu historia, de tu infancia, de tus primeros años, en tu adolescencia, no lograron ser esa pauta o no lograron ser ese lugar seguro al que tú sentías que podías acudir, al que tú sentías que iba a suplir tus necesidades desde físicas, emocionales, espirituales, mentales, se van creando en nosotras ciertas defensas o ciertas estructuras que nos van a ayudar a solucionar la vida, pero que no siempre nos funcionan. Por ejemplo, cuando tenemos papás que nos pueden suplir muy bien la cuestión física, nos dan de comer, estamos seguros, tenemos una casa, pero que no fueron tan buenos en suplir nuestras necesidades emocionales, probablemente cuando seamos adultos vamos a ser mujeres o personas que nos sintamos desconectadas de nuestras propias emociones. Ya sea que evitamos nuestras emociones, que las negamos, que las hacemos a un lado, no las volteamos a ver. Y eso, cuando yo me convierto en mamá, tampoco me va a marcar cierta pauta en cómo yo me relaciono con mis hijos. Ojo, estas estructuras de apego, paréntesis, marcan pauta en cómo me relaciono con todo mundo, conmigo misma,
con mis pares, en mi trabajo, con mi esposo y lo que hoy vamos a hablar, bueno, con tus hijos. ¿Ok? Entonces, bueno, regreso un poco más. Recapitulo. La manera en la que nuestros papás nos van cuidando y van supliendo nuestras necesidades, van generando estas estructuras a nivel como de ideas y a nivel también de conducta. Si tenemos papás que son suficientes, ojo, la teoría no habla de papás perfectos, no necesitas haber tenido papás perfectos y no necesitas ser una mamá perfecta para que tus hijos crezcan con esta idea. Necesitas haber tenido papás suficientes y tú ser una mamá suficiente para que se creen estructuras de apego seguro. Cuando tenemos estructuras de apego seguro, lo que quiere decir es que tienes esta certeza interna de puedo tener lo que necesito. Las personas a mi alrededor puedo confiar en ellas. Cuando tus papás o tú en la actualidad no estás logrando marcar esta pauta constante de poder ser el lugar seguro, ¿no?, de estos niños, lo que va sucediendo es que empezamos a ser como personas, empezamos a estar desconectados de nosotros mismos. En primer lugar, puede ser que tengamos esta tendencia a evitar nuestras emociones. En segundo lugar, puede ser que tengamos una tendencia por tener emociones desbordadas, lo contrario, porque a lo mejor no tuviste esta manera no tuviste esta manera de traducir tus emociones y de ver qué les hacías. Y entonces ahora experimentas emociones desbordadas. Y finalmente, podemos también tener estructuras de apego desorganizadas, que esto implica que a lo mejor tú o yo pasamos por momentos mucho más fuertes de digerir a nivel emocional y que eso nos genera no solamente esta idea de que no tengo un lugar seguro, no tengo un refugio, sino que además estoy en peligro constante y me tengo que estar tal vez defendiendo. Las personas me van a traicionar, el peligro es inminente, la vida se va a poner peor, etcétera. A ver, te estoy hablando de algo tal vez un poco muy elevado. Te quiero decir cómo esto se traduce a nuestro día a día cuando somos mamás. Tal vez ahorita has escuchado y algunas de estas cosas te resuenan y dices medio que me identifico, sí, yo no siempre tuve esa certeza, o sí, noto que me cuesta mucho trabajo contactar con mis emociones. Pero pues ¿eso qué? O sea, hacia mis hijos, ¿qué? O hacia mi salud mental, ¿qué tiene que ver? Bueno. Cuando estamos o hemos vivido situaciones que nos llevan a tener un apego inseguro, que nos llevan a tener un apego que evita emociones, va a ser muy esperado, va a ser muy frecuente que, por ejemplo, cuando tus hijos, ya sean muy bebés, medianos o grandes, presentan ellos mismos dificultades emocionales, lo que tú vas a sentir necesidad de hacer o lo que vas a terminar haciendo es desconectarte de ellos. Esto se traduce en cosas que yo he escuchado en consultorio como grita mi bebé o llora mi bebé y, o sea, no me surge en mí nada de ternura, de quererlo apapachar, de querer solucionarlo, querer amarlo. Lo que surge en mí es una necesidad de ya cállate, punto final. No quiero tener que lidiar contigo, no puedo lidiar contigo, no me gustan los gritos, no me gustan las emociones, no entiendo por qué estás llorando. Si esto te ha pasado y si esto es algo que, a ver, no un día que te desesperaste, sino que es tu constante, que dices, de veras, no puedo. Desde que mi bebé era muy chiquitito, yo no podía escucharlo llorar porque, no solamente porque me angustia que un bebé llore, no, sino porque me genera aversión, me genera casi que hasta dolor emocional o dolor físico incluso. Ok, tal vez lo que tú estás notando es que tienes una estructura de apego inseguro y que evita las emociones, que evita el contacto. Y luego eso puede generar esta como cadenita. Tú también vas a replicar esos patrones con tu hijo. Va a ser muy complicado que le ayudes a traducir y a metabolizar, a digerir sus emociones y le vas más bien a estar modelando esta desconexión de sus propias emociones y esta desconexión en sus relaciones interpersonales. ¿Qué tiene que ver esta estructura de apego con tu propia salud mental? Bueno, cuando
si nos regresamos a la teoría o nos regresamos a episodios anteriores, nuestras emociones son como foquitos, decíamos, ¿no? Foquitos del coche que nos prenden, es decir, necesito más aceite, necesito más gasolina, necesito que me revises los frenos. Así son nuestras emociones. Si tú tienes una estructura de apego que te lleva constantemente a evitar y a bloquear y decir no veo, no oigo, soy de palo, probablemente te vas a dar cuenta que necesitas ayuda o que necesitas hacer algo por ti cuando la situación ya sea muy grave. Un ejemplo muy práctico es a veces con el estrés. Nos sentimos un poco estresadas y continuamos. Nos seguimos un poco más estresadas y seguimos. Y no es hasta que a lo mejor te da un ataque de pánico en medio del súper, o no es hasta que tienes una úlcera en el estómago, hasta que amaneces 3 días seguidos con los dientes apretados, te rompes un diente por ahí, que dices, ok, creo que estoy muy estresada. Ok, puede ser que tengas una estructura bien importante de evitación a las emociones, evitación a la relación contigo misma y con otros. Y puede estar impactando, como te decía hace rato, tu relación con tus hijos, tu relación con tu esposo y tu relación contigo misma y con tu salud mental. La otra opción o la otra posibilidad de apego inseguro cuando es desorganizado es cuando nos lleva a sentir las emociones que nos explotan en la cara y que no puedo hacer nada y que me está abrumando. Y a veces incluso otra parte de tu intelecto te puede decir, de veras no era para tanto, pero no lo puedo evitar. No puedo evitar sentirme desbordada en mis emociones. Paradójicamente, esto también te puede llevar a relacionarte distantemente con tus hijos. ¿Por qué? Cuando vivimos de esta manera, una de las cuestiones más frecuentes que nos puede pasar es que, ya sabes, cuando alguien viene y te cuenta algo, tu hijo va a llegar y te va a decir, mamá, ¿qué crees? Es que fulanito de tal en la escuela me pega, o me dice, me insulta, o me pone apodos. Y en vez de tú poder afrontar y ayudarlo, acompañarlo en ese momento de necesidad, te vas a sentir desbordada con estas sensaciones de tal vez preocupación, de enojo, de tristeza, de pues esas cosas que le están pasando a tu hijo. Y el problema central se van a volver tus emociones y no esa situación en la que tu hijo necesita guía o en la que tu hijo necesita contención. Ante un berrinche se vuelve central y se vuelve más importante tu enojo, tu frustración, tu vergüenza si estás en un restaurante, que aquello que está necesitando tu hijo o tu hija. Esa contención, ese amor, esa explicación. Si esto te suena, bueno, probablemente puedas pensar que tienes una estructura de apego desorganizado en donde tus emociones se van al techo. ¿Qué pasa respecto a tu propia salud mental o esta relación contigo misma cuando tienes esta estructura de apego? Una vez más, se vuelve una oportunidad de estar desconectada de ti misma, porque tus emociones te abruman tanto y pueden llegar a estar tan arriba que en realidad lo que pasa es algo que se llama un poco como desesperanza. ¿Sabes? Es tanta tu frustración, es tanta tu tristeza, es tanto total que has aprendido que no hay solución más que poner todo en pausa. ¿Sabes? Cuando esto lo veo mucho en mí misma y en otras personas cuando me dicen, no, pues es que ya no pude acabar el trabajo porque estaba enojada. Esa es una de las grandes mentiras que tenemos alrededor de las emociones. ¿Sabías que podemos funcionar a pesar de tener emociones intensas? Ese es, digamos, en una estructura más acomodada o más de apego seguro. Pero cuando tenemos un apego desorganizado, de verdad nuestras emociones nos impiden funcionar, nos impiden pensar bien, nos impiden seguir adelante con nuestra vida, nos impiden cuidarnos, cuidar a los demás, etcétera. Nos van paralizando. Y final de cuentas, también tenemos el apego desorganizado, que esta nos lleva a la parte más difícil que tenemos hoy que platicar. El apego desorganizado se nos da no solamente cuando no tuvimos nuestras necesidades básicas en todas las dimensiones cubiertas, sino cuando más bien también sentíamos peligro, cuando va un paso más allá, ¿sabes? No es como que, mi mamá o mi papá no me van a poder cubrir esta necesidad, sino que tengo que huir de ellos. En este momento tengo que huir de ellos para estar bien.
Y esto suena así, gravísimo, ¿no? O sea, te puedes imaginar que esto es exclusivo de a lo mejor cuando hubo violencia en el hogar o cuando hubo temas muy fuertes. Y sí, o sea, en esos casos es cuando se llega a dar el apego desorganizado. Pero piensa en esta fórmula y espero que esto no abra la caja de Pandora tan fuerte. Y si lo hace, por favor, escríbeme porque necesito acompañarte a transitar esto. Pero piensa en esta fórmula. Tienes una mamá o un papá con un apego desorganizado que está viviendo emociones sumamente intensas, que a lo mejor viviste en un hogar en donde tirar un vaso de agua era ocasión de gritos y de disciplina sumamente fuerte, de un desbordamiento emocional intenso de tu mamá o de tu papá. Y eso luego te puede a ti llevar a tener estos recuerdos o estos fragmentos de tu historia en un apego desorganizado, en donde sentías que si tirabas un vaso de agua necesitabas huir de tus papás porque estabas en peligro. En realidad, cuando lo vemos así, puede ser que no esté tan lejos de nuestra historia, puede ser que no esté tan lejos de lo que experimentamos. ¿Qué pasa entonces de cara a tu maternidad hoy en día si tienes partes de apego desorganizado que cuando te enfrentas a situaciones de reto con tus hijos o encuentras esas necesidades tan profundas como emocionales o de amor en tus hijos, como puede ser un berrinche, a ti y a mí este apego desorganizado nos puede llevar a una cuestión que llamamos como funcionamiento bajo, en donde se siente como que tu cerebro entra en un estado de shock y ya de veras no puedes pensar, no puedes conectar con tu hijo y lo único con lo que estás conectando, déjate tú qué es la emoción de ese momento, estás conectando 20 años atrás con ese niño o esa niña que se sentía en peligro y que se sentía con miedo delante de sus papás, delante de su mamá. Suena muy fuerte, suena muy intenso, pero es algo que te prometo que en consulta lo veo muy seguido, es muy frecuente y es una de las principales razones por las cuales como personas no disfrutamos nuestra vida, como mamás no disfrutamos nuestros días y como mamás no podemos a veces conectar con nuestros hijos cuando tienen necesidades puntuales. Este tema es muy amplio y no quiero dejarte hoy así, como que nada más con la teoría dándote vueltas. Quiero acompañarte y quiero darte 3 aspectos bien importantes que te pueden ayudar a empezar a darle solución o empezar a resignificar tu historia. En primer lugar, necesitas hacerte consciente, necesitas reconocer y atreverte a mirar cuáles son esas partes de tu historia o de tus recuerdos que te duelen. Esto no es fácil, pero créeme que vale muchísimo la pena. Ya sabes que yo siempre te invito a busca tal vez una libreta o busca en las notas de tu celular y busca un espacio en donde te puedas sentar y puedas responder preguntas como ¿qué tipo de refugio o qué tipo de respuesta tuve de parte de mis papás? Ojo, esta no es una invitación a que abras el rencor y digas, qué mala onda, mi mamá era esto. Tu mamá y tu papá en su momento hicieron lo mejor que pudieron con la historia que ellos habían tenido, con el nivel de conciencia que ellos tuvieron en su momento. No se trata de que siéntate a juzgar a tus papás, no. Se trata simplemente desde la compasión por tus papás, pero que conectes con tu propia historia y digas, no se los toma mal, pero esto y esto me dolieron. Crearon en mí inseguridad o crearon en mí miedo o crearon en mí desconexión. En primer lugar, tienes que reflexionar sobre tu propia historia y cuáles son esas cosas que te duelen, que te generan esta comezón o que te generan esta idea de no tuve un lugar seguro. Cuando pasó tal cosa, yo puedo reconocer que sentí que no tenía un lugar seguro. Ok, una vez que encuentres esos puntos de tu historia, necesito que contestes otra pregunta. ¿Cómo eso está influyendo hoy en ti? ¿Te está generando a lo mejor una ansiedad, una rigidez? ¿Te está generando evitar? ¿Te está generando dolor? ¿Qué está
cómo está influyendo tu historia hoy en día, cómo está influyendo tu manera de maternar hoy en día. Y en tercer lugar, reconocer cómo está influyendo tu propia salud. ¿Te sigue afectando? ¿No te está afectando? Si te está afectando, ¿qué tanto? Tal vez es poco, tal vez es mucho. Y una vez que tengas respuesta a estas tres, va a ser bien importante que seas muy honesta contigo misma y digas qué necesito para poder resignificar mi historia. Hay cuestiones o hay partes, hay partes de nuestra historia que son más sencillas de acomodar. ¿Sabes? Como decir, oye, mi mamá, no sé, nunca me compró los zapatos de princesa que yo quería. No, y va a ser a lo mejor más sencillo de acomodar y decir, bueno, en su momento no pudo, me dolió de chica, pero ahora puedo entender por qué no lo hizo y entonces puedo acomodarlo como me va a influir a mí hoy en día. Puedo acomodarlo en el sentido de, bueno, puedo reconocer que a lo mejor esa parte de mi historia me ha llevado a quererle dar absolutamente todo lo que pida a mi hija o a mi hijo. Y una vez que lo tengo consciente y lo sano, decir, bueno, me voy a sentir más libre de poder decidir cuándo sí y cuándo no comprarle cosas a mi hijo. Buenísimo. Mira, ahorita aquí medio que platicado lo pudimos acomodar. Pero probablemente haya otras partes de tu historia en donde sientas más dolor y sientas mucho más dificultad de resignificarlo y de acomodarlo. Y si ese es el caso, la cuestión aquí va a ser invitarte a que tomes cartas en el asunto y que busques acompañamiento. Tú sabes que yo soy terapeuta especializada en estos temas y con mucho gusto, si tú lo necesitas y si tú estás buscando un espacio, puedes acudir conmigo. Y si no es conmigo, te invito a que también busques algún especialista responsable y calificado para que te pueda guiar en este proceso de sanidad. No te dejes pasar, no te dejes caer. Es difícil hablar de esto, es difícil reconocerlo, pero es muy necesario. Créeme que cuando tú empieces a acomodar tu historia y empieces a abrazar esa niña interna que tienes y empieces a sanar esas heridas, inmediatamente te vas a sentir mucho más libre, te vas a sentir mucho más plena y más conectada con tus hijos. Así que quiero dejarte hoy con estas 3 preguntas que tienes por contestar y con la misión de, una vez que las hayas contestado, por favor, busca los elementos en tu entorno que te pueden ayudar. Puede ser desde platicar con una amiga, puede ser desde acudir a un grupo de apoyo, puede ser leer un libro, buscarme para consulta o buscar a alguien, algún otro profesional, psicólogo, psicóloga calificado, para que te podamos acompañar en este camino de la sanidad. No te desconectes de nuestras redes sociales en Instagram, en TikTok, en Facebook, en nuestro newsletter, en el chat de Telegram, porque te voy a seguir dando herramientas para que tú puedas caminar y puedas seguir en este proceso de sanidad. Gracias por estar una semana más aquí. Gracias por llegar hasta este punto del episodio. Y te voy a pedir algo muy especial esta semana. Si tú, después de escuchar esto, a lo mejor te vienen personas muy queridas a tu memoria que les pueda servir, no pierdas la oportunidad de enviárselo a 1 o 2 amigas que aprecies con todo el corazón para que ellas también puedan empezar este proceso de sentirse más libres, sanas, plenas, etc. Bueno, te mando un abrazo muy grande y nos vemos por acá la próxima semana. ¡Yay! Oficialmente estrenamos nuestra segunda temporada. Espero que este episodio te haya ayudado, te haya gustado tanto como me ha ayudado a mí y como me gustó grabarlo y escribirlo. Nos vemos el próximo martes. Recuerda que todos los martes estrenamos. No dejes de compartirlo con tus conocidas. No dejes de suscribirte, ponernos una buena calificación. Todas esas acciones ayudan a que este mensaje llegue a muchas más mujeres y cada vez seamos más en este camino de maternar de una manera diferente. Te mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Milagro Mujer es una producción de Mayday.